Hugo, ¿quieres comer? No, hoy no voy a correr. No, que si tienes hambre. No, no tengo calambres. ¿Estás sordo? Sí, mañana sí voy a correr. Oye, ¿hay más comida? Hugo, te pregunté hace rato que si querías comer y no me dijiste nada. ¿A qué hora? Hace rato te pregunté si querías comer. Ah, entonces no querías saber si iba a ir a correr. Ay, no. Pensé que me traerías algo de la tienda. Tenías puestos tus audífonos, ¿verdad? Tampoco es que se pueda escuchar mucho con este ruido. Todo sería más fácil si fuéramos como una computadora. Uy, tranquila, Terminator. No, de verdad. Sería mucho más fácil tener un mensaje y poder enviarlo por un lugar donde no haya distorsión o ruido. Y que quien recibe el mensaje lo pueda entender al 100. Y no estar pensando en si la pregunta era ir a correr. ¿Qué eso no lo dijo hace muchos años? Yo, Aristóteles, filósofo, politólogo y ya saben, otras muchas cosas. En la antigua Grecia, no solo creé el paradigma para contar historias del capítulo 4. En mi libro, La retórica, hablo también del paradigma de la comunicación que se compone del emisor, mensaje y receptor. Imagínense desde cuándo. ¿Ya ven? Siempre aparecen los griegos. ¿Y eso qué tiene que ver con las computadoras? Ay, ¿cómo se nota que no eres científico? Ven. Hermano, todo esto que ves aquí es tu celular por dentro. Todo esto que ves es información que llega de un lado a otro sin distorsión. Cuando aprietas una tecla, por ejemplo, una A en tu celular, tu dedo se convierte en el emisor. Estos circuitos que ves aquí son el medio. Por aquí se transmite el mensaje y el receptor es el chip del teléfono que traduce ese mensaje, que en este caso hará que en la pantalla de tu teléfono aparezca una A. Este sistema es perfecto. Y si es perfecto, ¿por qué falló con nosotros? Pues que nosotros no somos máquinas y como puedes notar, siempre tenemos ruido a nuestro alrededor. Oye, pero no siempre los vecinos están arreglando su departamento. No, no es solo ese tipo de ruido. A finales de los 40, Klaus Shannon y Warren Weaver propusieron la teoría matemática de la comunicación. ¿Y por qué matemática? ¿No que la comunicación a principios del siglo XX estaba más relacionada con las artes? Precisamente por eso se tuvo que crear un modelo científico que explicara cada aspecto del proceso comunicativo. Y aunque Shannon y Weaver lo pensaron para la informática y la computación, resulta que se adapta también a la comunicación humana. ¿Y entonces el ruido? Piensa en esto. Cuando esta teoría se creó, la señal de la TV y el radio eran distintas. Y dependiendo de la antena de tu receptor y el clima, pues llegaban a tener fallos. Entonces aparecía el ruido, que no es más que un elemento externo que afecta la transmisión del mensaje. Cierto. Me acuerdo cuando entraba a un túnel, el radio hacía ruidos raros o hasta se dejaba de oír. Ajá. Cuando Shannon y Weaver notaron esto, agregaron el factor ruido a su teoría de comunicación, además de desarrollar un poco más al emisor y al receptor, que si se dan cuenta es una reinterpretación de las palabras del gran sabio y muy bien parecido a Aristóteles. Oye, pero entonces el ruido puede ser cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que lo importante de la comunicación entre las personas es que el mensaje sea transmitido con la mayor eficacia posible, o sea, que se reciba y se interprete de manera correcta. Entonces primero tenemos al emisor.
Sí, Shannon y Weaver lo separaron en dos partes, que son las de la izquierda. La primera es la fuente, que es quien genera o de donde se toma el mensaje. ¿Podría ser un libro? ¿O una persona? ¿Qué opinan en casa? Generalmente somos las personas quienes eligen el mensaje que daremos, así que esa es la fuente. El segundo elemento, hablando del emisor, es el transmisor. ¿Qué te parece si intentamos ejemplificarlo con algo? Una llamada de teléfono, por ejemplo. Yo elijo el mensaje, por lo tanto, yo me convierto en la fuente. ¿Quién sería el transmisor? ¡Qué buen ejemplo, Hugo! Pero para que quede más claro, usemos un teléfono de casa, uno fijo. Veamos, el transmisor es aquel medio técnico que codifica el mensaje. ¡Wow, wow, wow! Más despacio, velocista. ¿Te acuerdas cuando fuimos al campamento en Tepeji y nos hicieron construir un teléfono con latas y estambre? Me acuerdo cómo vibraba el estambre cuando hablábamos por la lata. Pues algo parecido sucede en el teléfono cuando hablamos. El micrófono convierte tu voz en señales eléctricas. Ese es el transmisor. Buenas tardes, señor. ¿Estará don Ají? Y tu voz, que ya fue transformada en impulsos eléctricos, viajará por los cables del teléfono. A eso se le llama señal, que es simplemente el medio que usa el mensaje para llegar al receptor. Sí, muchas gracias. Yo le espero. Entonces, ¿son como las ondas que transmiten las antenas de televisión y de radio? Exacto. Después de todo esto viene la parte del receptor, que es a quien va dirigido el mensaje. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, yo bien, pensando en ti. ¿Podríamos cambiar de ejemplo? Están invadiendo mi privacidad. Ay, no, hombre, ni que esto fuera cadena nacional. Volviendo al receptor, este también se compone de dos partes. ¿O tú crees que si llegan los impulsos eléctricos hasta casa de tu novia, los va a poder interpretar y ya? Pues no, debe haber otro teléfono en su casa. Muy bien. A este aparato se le llama receptor. Es el encargado de convertir esa señal eléctrica, en este caso, en una interpretación de tu voz. Y si ese es el receptor, ¿cómo se le dice a la persona que va dirigido el mensaje? Se le llama destino o destinatario. Recordemos que la comunicación solo existe entre dos personas como mínimo. ¿Y el ruido? ¿Qué dices, amor? No te escucho. El ruido puede aparecer en cualquier parte del proceso comunicativo, desde la fuente al emisor, en la señal. Amor, amor, ¿me escuchas? O en el receptor. El caso es que el ruido reduce la fidelidad con la que se quiere dar un mensaje. Incluso puede hacer que sea imposible de entender. ¿Entonces el ruido puede ser también que no hablemos el mismo idioma? Sí, pero incluso hablando el mismo idioma, hay palabras que para nosotros no significan lo mismo que para los argentinos o los españoles, o que directamente no existen. Como cuando un colombiano te dice, ¿mi pana? Exacto, que para ellos significa amigo. Oye, pero también en nuestro país, aquí en la Ciudad de México, los jitomates que conocemos son de color rojo. Ajá, y en otros estados los llaman tomates, pero aquí esos son verdes. Entonces puede haber una confusión culinaria. Esto también es ruido. Culinaria. ¿Y cómo sabes todo esto? Es que justo ahora que llegaste estaba viendo un documental de las ciencias de la comunicación en el siglo XX. Es así como en el siglo XX los medios masivos y las propagandas cambiaron la forma de ver la comunicación humana para siempre. ¿Y desde cuándo te gustan este tipo de cosas? Pues es que estaban hablando de la teoría matemática de la comunicación. Ya sabes, matemáticas. Oye, científica, ¿y tú sabes qué es eso de las propagandas? No, pero conozco a alguien que sí. Ella es profesora de estudios culturales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Les presento a la doctora María Irene García Rubio.
Viviana. ¿Cómo les va? Hola, doctora, bienvenida. Aquí es un gusto estar con ustedes. Mira, Hugo, mira, Viviana, la verdad es que todo esto es una historia bastante larga. Los medios de comunicación han cambiado efectivamente mucho las posibilidades que tiene el ser humano para comunicarse y simplemente para ponernos en relación con otras personas y con todo nuestro entorno. Desde hace 5 siglos, pues desde la imprenta de Gutenberg, la radio, el cine, la televisión, las revistas y ahora el internet, que es lo que domina en nuestro tiempo, pues ha habido grandes cambios en las sociedades, volviéndonos sociedades modernas. Y desde ese momento, pues todas las actividades de comunicación se han ido diversificando y adaptando a nuestros tiempos. El término de propaganda proviene del latín y significa difundir, extender o propagar. Y si bien es cierto que hay varias definiciones de propaganda, dependiendo si se ve en un sentido muy amplio o muy acotado, en términos generales podríamos decir que es aquella acción que es emprendida deliberadamente, bien a propósito, con el único objetivo de que un individuo o un grupo de individuos piensen, crean o actúen en un sentido o con una intención determinada. Son las actitudes colectivas también las que están en juego y mediante símbolos es que se hace una manipulación de las actitudes de las personas. En realidad la propaganda tiene un claro objetivo, tiene el propósito de buscar un efecto sobre la persona y desde luego que los medios de comunicación masivos juegan un papel muy importante porque son el vehículo de transmisión de ideas, de símbolos, incluso de emociones para que las personas tengan una actitud favorable, por ejemplo, para decidir ir a una guerra o para decidir odiar a alguien o amar algo igualmente. La aguja hipodérmica fue una teoría que desarrolló Harold Laswell en los años de 1920. Y en aquel tiempo lo que buscaba Laswell era estudiar la acción de la propaganda en la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, era un momento en donde los estudios conductistas pues estaban muy bien aceptadas y es en ese contexto histórico que se desarrolla la teoría de la aguja hipodérmica. Este planteamiento parte del principio de un estímulo y de una respuesta. ¿Por qué? Porque Laswell consideraba que la recepción del mensaje se asemejaba, y por eso se llama así, al efecto de una aguja hipodérmica, en el entendido que el mensaje tendría un efecto directo sobre la audiencia, sobre las personas, y de alguna manera se consideraba que las personas eran una masa pasiva y meramente receptores. Incluso se hablaba que la pregunta que se hacían los investigadores en ese tiempo, porque vean, la pregunta es, ¿qué hacen los medios con la gente? Los medios podían, de acuerdo con esa manera de concebir el proceso comunicativo, podían hacer prácticamente cualquier cosa con las personas a modo de ¡pum!, una aguja hipodérmica y la persona, ¡uf!, ya tiene el mensaje. Ya después se corrigieron ciertas cosas también. El paradigma de Aristóteles, el paradigma de comunicación de Aristóteles, pues efectivamente estaba basado sobre todo en el orador,
en un discurso y en los oyentes, o que eran las personas que iban a recibir justamente ese discurso. Y todo lo que planteó Aristóteles, pues en su tiempo no pasaba por los medios de comunicación, sino que las personas estaban en un foro, estaban compartiendo un mismo espacio físico, y sobre todo este paradigma de comunicación, pues en gran medida tenía el propósito de persuadir mediante la oratoria. Todo aquello que pasaba en aquella Grecia antigua, pues finalmente se ha venido modificando muy, muy fuertemente. No porque ya no exista la comunicación interpersonal, porque esa comunicación interpersonal la seguimos manteniendo. Pero se han agregado, tendríamos que nada más recordarlo históricamente, que en los últimos 5 siglos se han agregado muchos medios de comunicación, desde 1440 o por ahí de 1440 con Gutenberg, hasta Internet, como también lo señalábamos hace un momento, y particularmente el tiempo en donde se redujo o prácticamente se nulificó la posibilidad de una respuesta por parte del público, pues estaba con estos medios de difusión, particularmente la radio, pero sobre todo la televisión, porque efectivamente la televisión opera, y los medios de difusión en general, con el principio de uno hacia muchos o millones de personas. Entonces esas millones de personas tienen esa problemática, esa dificultad de volver a emitir una opinión, algún tipo de respuesta hacia el emisor. Sin embargo, pues en nuestro tiempo todo esto ha cambiado. Sí, bueno, pues abres ahí una pregunta interesantísima y enorme. Realmente podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de las nuevas teorías o las teorías que se formularon en la segunda parte del siglo XX. Si nosotros quisiéramos pensar qué tanto influyen los medios sobre nosotros, tendríamos que pensar en que lo que los medios nos están presentando, es decir, los temas que nos están ofreciendo, después esos temas estarán siendo retomados por los públicos. Es decir, que si los medios nos hablan de cosas muy importantes, muy relevantes y que son vitales para la vida democrática o la vida política o la vida cultural de un país, las personas tendrán tendencia a abordar esos temas. Pero si los medios abordan temáticas banales, superficiales, irrelevantes, los públicos tendrán tendencia a retomar también esos temas banales, superficiales que han elaborado los medios de comunicación. Esa teoría, para todos, se llama la teoría del establecimiento de la agenda, o también conocida como la teoría de la Agenda Z. Hay una teoría también bastante interesante y es muy reciente con esto que hoy en día estamos nosotros viviendo, del uso de las redes sociales. Se hizo hace algunos años y se llama la teoría del contagio emocional. Y lo que pone en evidencia esta teoría es que las personas pueden efectivamente ser muy receptivas, muy sensibles a un estado emocional que se está propagando en una red social, y por lo tanto verse afectados también emocionalmente con ello. Es decir, si pensáramos hipotéticamente, aunque también es bastante real, que hay un ambiente, digamos, más nostálgico o más festivo, uno u otro, pues finalmente los usuarios de la red social estarán también contagiándose emocionalmente de la emoción que esté presente circulando en esa red social. Entonces, bueno, basta con saberlo para también entender un poco más de la psicología y del modo de operar de estas redes sociales y de cómo nosotros nos vemos de cara a las redes sociales más populares en la actualidad. Bien, chicos, pues si quieren, me gustaría nada más dejarles una pequeña tarea. Mi pequeña tarea sería que ustedes comiencen a ver los medios de comunicación
no solamente como esa pantalla o ese audio que nos está mandando mensajes, sino que ustedes estén analizando en todo momento lo que esos medios de comunicación están haciendo. No nada más entonces reciban ese mensaje, sino reflexionen en todo momento. A ver, ¿qué agenda me están proponiendo estos medios de comunicación? ¿Cómo me están manejando la información? ¿Cuánto tiempo llevan manejando la información de esta manera? Si ustedes quieren, yo creo que sería importante tener una mirada crítica, un análisis crítico de los medios de comunicación, porque verdaderamente los medios ahora están en la casa, ahora están en nuestra recámara, ahora están aquí adentro de nuestros oídos, y vaya que es importante que nosotros pensemos en ello y también en sus excesos. ¿Sí? Si quieren, pues ya con esto les dejo esa tarea, que los vean con esta mirada crítica y también que ustedes investiguen por su lado. En internet pueden conseguir mucha información. Y pues ya con esto nos despedimos, Hugo y Viviana. Ojalá que les haya quedado claro y ojalá que también les haya parecido interesante de ver con otros ojos los medios de comunicación y las teorías que han sido estudiadas a lo largo del siglo XX y que nos permiten comprender mejor qué es lo que hacen estos medios de comunicación. Que les vaya muy bien. Les deseo mucho éxito. Hasta luego. ¡Guau! Qué interesante es todo esto de la forma que tenemos las personas para comunicarnos. Toda una ciencia. Y también para malentendernos, don Calambres. Entonces, ¿qué te parece si la actividad de hoy la hacemos sobre el ruido? Bien, entonces piensen allá en casa. ¿Cuál ha sido el malentendido más divertido que han tenido en su comunicación por culpa del ruido? Puede ser mensajeando en su teléfono, por ejemplo, con un dedazo. O que el autocorrector les haya puesto una palabra que no era o hasta un acento que no iba. O contestar demasiado rápido y que las respuestas se confundan. Seguro a ustedes les ha pasado algo así. Y sé que también se metieron en problemas. Acuérdense y diviértanse. Aquí les esperamos. Comenten con su familia o con quien fue el malentendido. ¿Qué les pareció el programa de hoy? ¿Ustedes pensaban que el proceso de la comunicación tenía tantos elementos? Es complejo y se ha explicado de muchas maneras y desde hace cientos de años. Recuerden que la teoría matemática de la comunicación o de aguja hipodérmica son solo un par de las teorías que explican el complejo proceso de la comunicación humana. Teorías que veremos en otro programa. Por lo pronto, ya tengo hambre. Y es que no hay duda que en comunicación nos hacemos de palabras. Ahora sí, hasta calambres en el estómago. Nos vemos hasta la próxima. Aquí, ya saben, En Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Adiós. Hasta la próxima.